Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento que tenemos una persona muy distinta a las que hemos tenido en capítulos anteriores, pero con la cual ya he tenido muchas conversaciones, persona que conozco de tiempo atrás, y que vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me parece fascinante. Y bueno, sin más, bienvenido a Rockstars del Dinero, querido José. Hola Javier, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, la de hoy va a ser una conversación muy, muy especial porque tiene un significado muy importante para mí y además es algo que creo que con el tiempo cada vez va a tomar más relevancia. Y me gustaría, José, que nos empieces por platicar quién es José Casas, de dónde vienes, cuál ha sido un poco tu background, porque también pues llegaste a esta industria de manera pues muy, pues no sé si coincidental, pero sí muy especial. Entonces, me gustaría que platicaras un poco tu historia y cómo es que llegas a lo que estaremos platicando un poco más adelante en el capítulo. Sí, yo creo que va a ser más fácil contarte mi historia que definir quién soy o quién soy. Mira, bueno, yo fui economista por el ITAM y durante muchos años me dediqué a emprender en diferentes sectores. En el que más tiempo estuve fue en el sector restaurantes, donde estuve 12 años. Y, y bueno, siempre con una inquietud pues de desarrollar mejores habilidades y de ser mejor líder, etcétera. Eh, Terminé haciendo una primera certificación en coaching, un proceso intenso, confrontativo de un año. Y más o menos a la mitad de ese programa, el que era entonces mi profesor nos habló de la ayahuasca como prácticamente lo planteó, si quieren entender la neta de lo que pasa, ¿no? Adentro y afuera, arriba y abajo, hagan ayahuasca. Y él hacía un programa, en ese entonces, estamos hablando más o menos 2012, 2013, que en ese entonces no era una palabra tan masticada y tan conocida como la es ahora, ¿no? En ese entonces era pues había yo escuchado por ahí dos o tres personas que, ya sabes, por abajo en bajito, hablaban de toda esta experiencia y tal, pero realmente no era algo que se supiera mucho, pero me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, además, queda en el contexto adecuado, con una buena preparación y con personas con las que sentía buena relación y confianza, dije, va, este es el momento. Entonces me lancé. Y cuando estaba haciendo pues mis intenciones iban a, quiero ser más lana, ¿no? Quiero ser mejor líder, quiero ser más creativo, pensar en mejores soluciones para mi negocio. El proceso fue muy interesante porque fue durante una semana en la Riviera Maya. eh, Muy, muy padre, con temas de meditación, yoga todos los días, etcétera. Hubo por ahí un temazcal, por ahí aparece por primera vez en mi vida, o casi por primera vez, Paola Ambrosi, mi actual esposa, eh, y que nos va a dar como parte de este programa, darnos un poco la explicación de lo que le va a pasar a nuestra psique, etcétera. Pues imagínate un economista ahí escuchándose y decía, eh, bullshit, realmente está muy negado a estas explicaciones quizás más espirituales o esotéricas. Y bueno, eh, para hacerte historia larga, muy corta, esa ceremonia representa para mí un parteaguas, cambia por completo mi propósito. Más bien, yo creo que lo descubro, antes de eso no tenía claro ni para dónde iba. Y resulta que el propósito queda en algo muy ambiguo, pero muy claro, que era, te tienes que dedicar a sanar, lo cual era, no había estado en el top 50 de posibles resultados de esa sesión, lo cual me lleva a hacerme muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Después de esa sesión, porque pues, para mí eso era algo que pues, en ningún momento de mi vida lo había contemplado. Y de ahí empieza un proceso muy interesante donde literalmente al día siguiente me entero que Paola, que nos había acompañado y que además durante la ceremonia pues había tenido como una conexión muy clara hacia ella y hacia lo que ella podía representar en términos de ser una maestra en ese entonces, ni siquiera aparecía la idea de que formáramos una familia. Y, y al día siguiente me entero, literal,
después de la ceremonia que da un programa, Camino Medicina, que es un entrenamiento de psicología transpersonal, y pues no me quedó la menor duda, dije, este es el siguiente paso, ¿no? Está todo demasiado alineado. Y ahí empezó pues, lo que yo denominaría la segunda mitad de mi vida, que es formarme como terapeuta. Pero ojo, yo hoy, que quizás una de mis actividades más importantes es ser terapeuta y trabajo con psicodélicos y llevo grupos y llevo procesos, no lo planeé así. No fue como que salí de esa ceremonia y dije, ya sí que quiero eso. Sino no tengo ni idea qué va a pasar, pero sé que el siguiente paso es este. Y no tenía ni siquiera, claro, yo creo que ni siquiera considerado la idea de volverme terapeuta. Eh, Sin embargo, me empecé a entrenar al término de ese segundo año de que he hecho la ceremonia. Ya empecé una relación con Paola. O sea, me liga a la mía, básicamente, después de este año de entrenamiento. Y, y de ahí viene, digamos, lo que yo llamaría como el entrenamiento intensivo express durante 3, 4 años antes que llegara René, nuestro hijo. Y ya todavía con René seguimos bastante, pues de estar presente con ella, acompañándola, eh, pues, guiando, conteniendo, trabajando con diferentes sustancias, diferentes plantas, siempre en un contexto terapéutico. Esto pues, fue durante todos esos años. Yo, adicional a eso, empecé a estudiar también psicología humanista y gestal. Pero, como que me quise enfocar en tener más herramientas que me permitieran tener un entendimiento más completo de la psique humana y por qué este tipo de experiencias provocaban lo que provocaban, y cómo poder acompañar mejor este tipo de procesos. Finalmente, en 2019 decido dejar mi chamba en mi propia compañía, en los restaurantes, pero tampoco tenía claro en ese momento cómo se iba a configurar y creo que todavía tampoco lo tengo tan claro hacia dónde se iba a mover mi vida. Y prácticamente en ese momento nace Reborn, que es una plataforma donde unimos lo que para mí son los 3 pasos más importantes cuando vas a trabajar con una sustancia, que es proceso de preparación para llegar con el set adecuado, el mindset adecuado, que es pues, el para qué quiero hacer esto. Obviamente una ceremonia o una sesión o un retiro, porque estamos incursionando también en eso, que sea profundo, que sea seguro, que tenga pues, a las personas adecuadas para contener a quienes están participando. Y después lo que creo que es lo más importante, que es la integración, ¿no? ¿Qué pasa en las semanas o meses después para que la persona pueda de alguna manera reacomodar todas estas piezas que se mueven y que aparecen muchas veces durante estas sesiones y que eso lo puedan aterrizar pues en su chamba, en sus relaciones personales, en sus hábitos. Entonces, llevo ya prácticamente desde el 2019 más dedicado a esto. Hoy tengo una práctica de consultorio donde llevo procesos terapéuticos sin medicinas. O sea, también tengo clientes los que veo cada semana o cada 15 días. Llevo algunos procesos individuales también orientados a preparar a la persona para que tenga una experiencia como esta. Y también muchas veces me llega gente que necesita integración porque hicieron la ceremonia, pues no necesariamente con la preparación o que quizás están todavía en este proceso de confusión o donde hay todavía procesos emocionales que no han ido acomodando y, y hago también esa labor, ¿no? Entonces, pues, básicamente, pues, digo, me encanta trabajar con empresas, tengo muchos clientes de diferentes formatos de asesoría, o de mentoría o de coaching. Eh, yo creo que cada vez más entiendo que este rol en mi vida es de alguna manera facilitar a gente que está buscando un mejor performance, que está buscando que su empresa crezca, a tener este tipo de herramientas que a veces parecían de mundos demasiado distantes, ¿no? Sí. Pues muchas veces este tipo de decisiones, incluso toda su textura, toda su cosmovisión, hasta las imágenes, siempre tienen que ver con un universo espiritual, místico, en muchos casos, y a veces yo me identifico mucho con eso. Así yo viví los primeros 30 y tantos años de mi vida.
viendo eso como algo distante, como algo con lo que no me identifico, con lo que no, o sea, a mí sí me hizo, íbamos a hacer un 10, 110 saludos al sol al Teposteco, digo, no, no, no me jodas, ¿no? ¿Sabes? Pero, pero al mismo tiempo yo me he dado cuenta y lo he constatado con muchísimas personas con las que he trabajado, que esas herramientas pueden ser de muchísimo valor también pues, para crecer tu compañía, para mejorar tus habilidades de liderazgo, en fin, algunas cuestiones que probablemente más adelante me gustaría compartirte. Y entonces para mí ahí es donde estoy encontrando mi lugar, ¿no? Ser un poco un traductor de estos dos mundos y, y ahí vamos, ¿no? Con muchísima gente cada vez más curiosa, gracias también a portavoces como tú, como vos, o sea, gente que pueden ser testimonios vivos de lo que estos procesos de transformación a veces traen, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que soy. También me gusta mucho escribir. Espero el año que entra publicar 2 libros, que ya prácticamente los tengo en el horno. Y entonces, bueno, eh, me gustaría dedicarle cada vez más tiempo también a eso. No, pues felicidades por los libros. Seguro que vas a contribuir un montón. Pero la verdad es que a mí tu historia me fascina porque también me identifico mucho con ella. Lo hemos platicado durante los últimos meses y lo hemos compartido en distintos foros y por eso para mí era importante invitarte hoy porque la verdad es que cuando lo sacas del contexto como místico, espiritual, esotérico, y lo comunicas desde un aspecto tal vez más racional, más empresarial, más financiero, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí con el podcast que hice con Oso, que publicamos aquí en Rockstars y también en Cracks hace, pues no sé, hace, que habrá sido como 3, 4 2 meses. meses. Pues la verdad es que la respuesta fue muy importante, ¿no? Porque cuando cambias también el personaje que comunica el mensaje y lo haces desde otra perspectiva, ¿no? Inclusive con historia. Yo también soy economista. Y como decías, puta, a mí yo hubiera recordado esto es más, te voy a decir una cosa, hace 2 años y hubiera sido algo completamente fuera de lugar, o sea, no le hubiera dado ninguna validez porque simplemente no conocía y no había podido experimentar lo que viví, ¿no? En el retiro en el que estuve y en las ceremonias. Y una vez que es algo que es innegable, ¿no? Y te cambia mucho la perspectiva. Y hoy pues creo que afortunadamente soy una persona que vivo mucho más en paz y que estoy probablemente mucho más en sintonía con quien soy, gracias a esta experiencia y gracias a que he podido ser más congruente con las decisiones entonces que tomo en el día a día. Pero bueno, empecemos por el principio, platicar pues, de toda la parte previa, ¿no? La preparación, por supuesto, de la ceremonia y después de la integración, que coincido contigo, es una parte fundamental, probablemente la más importante. Pero empecemos por platicar qué son los psicodélicos. Platícanos un poquito de la historia de los psicodélicos y por qué es algo muy relevante, es algo que tendríamos que tener, pues yo creo que todos, ¿no? Personas que tengan cosas que sanar y también personas que quieran ser probablemente high performers en el radar. Buenísimo. Pues mira, el término es un término eh, que, que es relativamente reciente. Se da en una conversación entre Aldous Huxley y otro señor Gordon que pues cuando estaban empezando a tener este tipo de experiencia en un contexto más occidental, estoy hablando de los años 40, 50 del siglo, eh, y la palabra etimológicamente lo que quiere decir es la revelación de la mente, el acercamiento de velar la psique, ¿no? Más que la mente sería la psique, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría resumir de alguna manera pues, la naturaleza de estas sustancias. Stan Grof, que es probablemente el científico, psiquiatra y psicólogo que más ha estudiado estos fenómenos, habla de los psicodélicos como un microscopio a la psique, que pueden servirle a la psiquiatría y a la psicología eh, de la misma manera que un microscopio podría servirle a la biología o que un telescopio podría servirle a la astronomía. Hace esas analogías. La manera en que nosotros lo entendemos son expansores. Eh, Hay expansores naturales y hay expansores sintéticos. Los naturales serían, bueno, la ayahuasca, que es una combinación de 2 plantas, o una planta y una liana, que su componente activo es el DMT. También existe el peyote, que su componente activo es
mescalina, que es un cactus. Después están los hongos psilocibes, que contienen la sustancia activa de la psilocibina, y otras más, que, digamos, serían sustancias que vienen o que provienen de plantas, hongos o cactus. Eh, y después tienes algunas sustancias que ya fueron procesadas en laboratorio, el más famoso y más importante, el LSD, que lo descubre Hoffman en los 40 y que fue una sustancia muy estudiada de finales de los 40 hasta finales de los 60, principios de los 70. Fue una sustancia que al principio se sospechaba que podía ayudarle a los psiquiatras a entender los estados psicóticos de las personas que vivían con esquizofrenia o con algún padecimiento mental grave. Pero poco a poco se empezaron a dar cuenta que eso también mejoraba a veces el estado de conciencia de la persona que lo hacía. Entonces no era nada más como un simulador, como se pensaba al inicio, sino, oye, pues esto me hizo sentir bien o me hizo conectar. También se empezaron a dar cuenta, se descubre en estas épocas que el contexto en el que se hacen este tipo de sustancias influye muchísimo en la experiencia. Entonces no es solamente la sustancia, sino el famoso setting, qué pasa alrededor, cómo está el contenido en ese proceso. Y será además algo interesante porque empieza a, pues, a salir a la luz del mundo occidental el, el uso tradicional de estas sustancias, particularmente en México, Latinoamérica, o sea, lo que detonó, digamos, el movimiento, ese primer movimiento de curiosidad en la psicodelia como una herramienta de salud mental en los 50 fue pues el que se empezó a hacer público que en México había hongos psilocibes, la famosa María Sabina, etcétera. Uh-huh. Aldous Huxley publica libros donde narra las puertas de la percepción, su experiencia con mescalina, que es la sustancia activa del peyote, que también hay una parte de las tradiciones de los indios americanos que utilizan también este cactus. Y de pronto, pues se da un poco yo diría como una simbiosis entre la noción de, oye, pues esto lo llevan haciendo muchos años, ciertas tradiciones, un poco más adelante empieza a sonar lo que es la ayahuasca, que estaba más, se utilizaba en las tribus del Amazonas, y, y, pero lo interesante es que esos primeros veintitantos años en los que se estudia de manera muy interesante, muy profunda, los posibles beneficios de estas sustancias se hacen en las universidades más importantes, en Harvard, obviamente en Europa, en diferentes centros de investigación, además sobre una psicología y una psiquiatría totalmente incipiente. O sea, Freud muere en 1942, 43, por ahí. El padre de la psicología moderna, ¿no? Que pues prácticamente muere pues, con algunos años de diferencia cuando nace el LSD y esto se empieza a investigar 10, 15 años después. O sea, estamos hablando todavía de algo muy, muy nuevo, incluyéndonos hoy, aunque parece que hay un montón de estudios y hay un montón de nuevas investigaciones. Eh, pero bueno, en ese momento, pues personajes interesantes como Timothy Leary, que era pues un psicólogo de Harvard, que llevaba la investigación o lideraba proyectos de investigación con LSD, pues para tratar de darle una contextualización científica a los procesos de sanación, pero también a procesos espirituales, pues de repente dice, oye, esto lo tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Es algo chistoso cuando acompaño procesos de gente. Es común que la persona termine la sesión o la ceremonia y diga, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Y siempre es como, espérate tantito, aprenderlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Timothy Leary sí se lo tomó muy en serio y entonces pues empezó a darle LSD a todo el mundo y nace el movimiento hippie, estamos hablando mediados de los principios de los 60 y pues se vuelve un muy mal PR, yo creo, para este tipo de sustancias, ¿no? Más allá de si el gobierno estaba atemorizado de que la gente ya no iba a poder ser controlada como antes. Puede ser que haya algo de cierto en eso. Al final del día, imagínate en esa sociedad americana en los 60, todavía muy conservadora y tal, de repente pues, salen estos cuates con las greñas largas diciendo todo es paz y amor, con además una revolución sexual, con un montón de cosas que pasan a nivel cultural
que escandalizan y evidentemente pues esto llega a las altas esferas del poder y le meten freno de mano durísimo, ¿no? Y en 1970-71 Nixon promueve este primer decreto para controlar sustancias, ¿no? El Substance Control Act. Y en ese momento se frena por completo la investigación formal, o sea, a través de instituciones universitarias o apoyadas por el gobierno, en la investigación de la salud mental a través de los psicodélicos. Y se mantienen así durante pues, prácticamente 40 años, hasta mediados de los años 2000, por ahí 2005-2006, John Hopkins, la Universidad John Hopkins empieza a retomar la investigación de este tipo de sustancias para tratar padecimientos muy específicos como la depresión, el estrés postraumático y otros padecimientos. Y lo que es una realidad es que durante estos 40 años se siguió gestando un movimiento underground, ¿no? O sea, sí seguían estos precursores, pues, digamos, los que le, los que se quedaron y que vieron en esas primeras investigaciones los resultados y las posibilidades que tenían estas sustancias, pues lo siguen practicando, ¿no? Quizás de manera, pues sí, clandestina. Y fueron perfeccionando muchos de estas, pues, de cómo guiar una sesión, cómo ir mejorando el set, cómo ir mejorando el setting, qué cosas influyan positivamente o negativamente en la persona. Entonces, cuando renace la investigación en los 2000 medios, no renace de cero, renace recuperando y retomando. O sea, muchas de estas personas que estaban en el underground aparecen ahora nuevamente en lo que es ya la punta de lanza de las investigaciones y se retoman muchos de estos conceptos, ¿no? Entonces, pues empiezas a ver desde el día uno que se retoman las investigaciones y los trials en Hopkins, pues que no eran en cuartos de hospital, las sesiones no se hacían en un cuarto blanco donde había una cama de hospital y enfermeros vestidos blancos, sino dijeron, ya sabemos, después de 40 años y más de investigar esto, pues que el setting tiene que ser un espacio un poco más cómodo, un poco más cálido, ponerle cierto simbolismo a la decoración de los lugares, acompañar con música, o sea, darle un poquito la frialdad de un proceso médico y darle más pues la calidez de un proceso, yo le llamaré espiritual o místico, ¿no? Y allá va, ¿no? O sea, ha sido algo que en los últimos años ha crecido mucho. Y cuando hablabas de la importancia de un portavoz neutro, como tú, como Oso Traba, como otros, yo creo que eso es lo que le ha dado muchísima validez y lo que ha impulsado que esto vuelva o que la opinión pública cambie alrededor de la posibilidad que estas sustancias tienen. Particularmente Michael Pollan, que viene de criticar comida o de ser un escritor de comida y restaurantes, cuando publica How to Change Your Mind, pues no es como que Terence McKenna o algunas de estas personas, o el mismo Rich Doblin, que diga, vamos a hablar de psicodélicos. Dice, pues sí, pero pues tú llevas en eso toda la vida, ¿no? Es un outsider que da un punto de vista objetivo y eso creo que le valida muchísimo pues lo que ya se ven investigando, ¿no? Y hay muchos casos, sí, Brian Morareku, que dio The Key to Immortality, que hace un recuento histórico de cómo es muy probable que muchas de las religiones hayan nacido de rituales con psicodelia. Él, que lleva 14, que se aventó 12 años investigando para ese libro, nunca ha hecho un psicodélico. Entonces empieza a ser algo interesante pues que hayan validadores, pues que no vengan necesariamente de este sector, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, eh, podremos hablar 7 podcasts de qué son los psicodélicos, Sí, pero bueno, es un poquito eh, la ponerlo esencia. en esencia, sí. Exacto. Y mencionas mucho set and setting. Aprovechemos ese contexto para que nos expliques qué quiere decir específicamente eso. Esto es un concepto, bueno, que yo escuché por primera vez en el libro de How to Change Your Mind, Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, que también hay una serie en Netflix. Recomiendo ampliamente que lean el libro, creo que es bastante mejor que la serie. Pero bueno, lo mencionas bastantes veces y me gustaría que de ahí nos agarráramos para que nos platiques toda la parte inicial del proceso, ¿no? El proceso previo a una ceremonia y tal vez que eso nos dé contexto para llevar toda pues, la secuencia, ¿no? Del proceso, ceremonia y después la integración. Buenísimo.
Mira, creo que para poner en contexto lo que es set y setting, vale la pena entender que la sustancia per se lo que hace es amplificar y, y acelerar de alguna manera. Entonces, si, si partimos de ahí, lo que hoy se le llama psychedelic assisted therapy, terapia asistida con psicodélicos, cada vez más vamos a escuchar que lo importante es el assisted therapy, o sea, la terapia asistida, terapia. Entonces regresamos a terapia. Pero eso está que hueva, ¿no? O sea, a mí cuéntame de la sustancia, eso es lo que. Pues sí, pero al final del día, ¿y qué significa entrar en un proceso terapéutico? Es entrar en un proceso de introspección, entrar en un proceso de integración. Ahorita que tú mencionabas los resultados que has estado teniendo, quizás son resultados que se asemejarían mucho a una persona que lleva un proceso terapéutico de descubrimiento, de darse cuenta el origen de, pues, de las cosas que no te mantienen tranquilo, etc, etc. Entonces, eso lo quiero dejar muy claro porque creo que vamos a ver dentro de esta evolución pues de la atracción hacia los psicodélicos, la importancia del contexto en el que se hace. Y ahí es donde vamos al famoso setting. Entonces, ¿por qué? Y esto, pues la verdad, sí puede levantar cejas en la mayoría de la gente. Como la misma sustancia, LSD, psilocibina, que ahora están de moda los tocongos por todos lados, eh, MDMA, ¿no? Que era la sustancia activa o que es la sustancia activa del éxtasis. ¿Por qué la misma sustancia la puedo utilizar en un rave o en un festival de música o en el bosque con mis amigos, o en una cena romántica con mi chava? ¿Y por qué esa misma sustancia me daría propiedades de sanación? Porque normalmente tenemos el entendimiento de que pues, no te vas a tomar una aspirina para irte a un rave, o no te vas a Claro, tomar no sé, un insulina antibiótico, o un un antibiótico, antibiótico. exactamente, ¿no? Sí, para irte al rave. Sí, Entonces me parece pertinente el cuestionamiento, ¿por qué la misma sustancia puede de alguna manera funcionar en diferentes formatos? Y, y ahí es donde viene el set y setting. O sea, si tu set, que es tu estado de conciencia, ¿qué es lo que quieres obtener de la experiencia? Es, pues, me quiero fundir en el concierto de Radiohead, ¿no? Y el setting es pues entonces la sustancia lo que va a hacer es amplificar la experiencia, ya. ¿no? Entonces, y vas a ver las luces como nunca las habías visto. Eso no quiere que no tenga riesgo, ahorita entramos en ese territorio. Eh, pero si lo que quieres es utilizar la herramienta como o pillarlo la herramienta, la sustancia, como una herramienta de autoexploración, entonces, entonces mi set cambia por completo. Y entonces ahí la preparación tiene que ver mucho más con pues hacer un proceso de reconocimiento, de autoobservación de estos temas que están en tensión en mi vida, que no están resueltos, que me siguen provocando frustración, enojo, tristeza, depresión, adicción. Y entonces eso para mí es muy útil llevar ese proceso previo con un acompañamiento terapéutico, porque entonces, pues de alguna manera estás apuntándole hacia qué quiero que esta sustancia me ayude a amplificar, y al amplificarla, la puedo entender, ¿no? Como puedo entender mejor cómo funciona un microbio, una bacteria, si la puedo observar en este Claro. estado amplificado. Entonces, el setting para mí es eso, vamos a definir con claridad hacia dónde quiero apuntar el timón de mi experiencia y hacia dónde quiero llegar. Eso no quiere decir los objetivos, a veces se confunde la intención y el set con, es que lo que quiero es ya finalmente tener novia o ya quiero pegarle a los negocios. Es que, o sea, Sí, sí, mucha sí. gente dice, es que yo ya intenté todo, ahora sí voy a hacer ayahuasca para ver si ahora sí ya aparece mi hombre ideal, ¿no? O a ver si ya le pego a los negocios. De hecho, yo medio lo hice así, ¿no? Al principio, pues esa era mi intención. Eh, y yo creo que un proceso terapéutico de preparación bien guiado te lleva a decir, bueno, a ver, vamos a encontrar cuáles son esos nudos internos, al menos poderlos identificar, para que entonces, pues ya hayamos hecho una parte de la chamba antes de entrar a la sesión. Y, y bueno, eso sería, digamos, el set. Y yo creo que el set se debe de sostener incluso después de la ceremonia. Hay que Ok. continuar.
pues, pues con esa misma mentalidad de hacerme responsable del proceso, de comprenderme mejor, de observarme en mis reacciones, en mis decisiones, en mis hábitos. Y creo que esa es una gran herramienta de integración. A veces me ha tocado mucho ver personas que hacen la ceremonia o que hacen el proceso, que por sí solo es muy revelador, pero después pareciera como, bueno, pues ya, ¿no? Ya lo hice y regreso a mi vida business as usual. Pues perdiste una gran oportunidad porque, pues, o sea, tu vida no va a cambiar porque has tenido la experiencia. Va a cambiar por lo que haces a partir de la experiencia que tuviste. Y bueno, y el setting es el contexto en el que hago la sesión. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo terapéutico, desde mi punto de vista es indispensable que el setting cumpla con ciertas características. La primera es seguridad. Cuando, cuando, cuando estás en este estado digamos, alterado de conciencia o amplificado, pues estás en un espacio muy vulnerable, vulnerable a accidentes, vulnerable a abuso, vulnerable a, pues, a que de repente, en una muy mala experiencia puedas entrar en mucho miedo y sentir que nadie está ahí para ti. Entonces, eso para mí es lo primero, el que la persona esté absolutamente convencida de que la experiencia que va a tener va a ser una experiencia segura. Eh, y después viene ya todo lo que engloba el contexto propio de la ceremonia. Y ahí varía mucho. Por ejemplo, los rituales con ayahuasca, pues muchas veces eh, mantienen, por lo menos con las personas con las que yo trabajo, y entiendo que con las que tú hiciste tu ceremonia también, pues mantienen un poquito la textura y el contexto pues de algunas tradiciones, principalmente de Sudamérica, ¿no? Correcto. En cuanto a los cantos, en cuanto al contexto espiritual que se le da, en cuanto a ciertos ritos como abrir el espacio, como ofrecerle algunas palabras a los diferentes elementales. O sea, ya digamos, es un contexto o es un setting ritualístico, pero eso no quita que pueda ser seguro. Entonces, pues aunque vayas a una ceremonia de ayahuasca con un curandero en la selva pues muy poderoso, no siempre ese curandero va a tener el contexto del tipo de enfermedad psicológica que tenemos en el mundo occidental, y a veces a mí me parece que es muy sano el que pueda haber en el cuarto más de una persona que también conozca el contexto psicológico de quienes estamos en Occidente, ¿no? O sea, una persona que ha trabajado con ayahuasca toda su vida en la selva no va a entender el nivel de ansiedad, el nivel de preocupación, el nivel de angustia que nos provoca, por ejemplo, el dinero o el éxito u otras Claro. cosas, ¿no? Eh, entonces, y hay desde eso que puede ser o sea, desde una ceremonia de ayahuasca que puede tener un contexto muy ritualístico, hasta sesiones quizás como por ejemplo sesiones privadas de psilocibina o sesiones más con otras sustancias, donde lo importante sigue siendo lo mismo, es cómo se siente la persona en el lugar, se siente seguro, se siente contenido, es un lugar agradable, es un lugar seguro, es un lugar donde la persona no va a correr riesgos, y luego obviamente ya la guía propia de la sesión, ¿no? Que involucra muchas veces música, a veces cantos, a veces diálogo, depende del tipo de sustancia, el tipo de formato. Entonces, ese digamos que sería el setting, ¿no? Evidentemente, si estás en un festival, ese es el setting. Es muchísima gente, música, estímulo, quizás otras sustancias, que, ojo, no es una crítica, pero a eso es a lo que tenemos que poner. Entonces, eh, pues yo creo que es muy importante y entonces ahí es donde ves realmente la diferencia de cómo trabaja una sustancia en un contexto u otro. Porque pues, sí, Claro. de entrada, cuando estás en una fiesta o en un evento masivo y estás en un estado amplificado, mucha la amplificación se va hacia afuera, ¿no? O sea, lo estás proyectando a la música, lo estás proyectando hacia los visuales, hacia la gente, hacia la fiesta. Entonces, Hacia los sentidos, ¿no? Hacia los hacia los sentidos. sentidos y hacia los sentidos hacia afuera, ¿no? O sea, Claro. a la experiencia que estás Bueno, teniendo sí. externa, ¿no? También hay hacia adentro. También hay hacia adentro. Y mucho del trabajo del setting para un proceso terapéutico es tratar de llevar a la persona hacia adentro. O sea, la música ayuda, pero, por ejemplo, no sé, cuando trabajamos en acompañar sesiones
de sustancias como psilocibina, o incluso MDMA, o incluso la misma ayahuasca, pues o intentamos que las sesiones sean de noche o que la persona esté con los ojos tapados. ¿Para qué? Para que toda la experiencia se vaya hacia adentro. Para que lo que Ya. se amplifique no sea las luces del escenario, sino lo que está adentro, las diferentes capas que se van a ir revelando de uno mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí, o así lo plantearía, ¿no? Estos conceptos de set y set. No, pues buenísimo. Yo creo que lo dijiste de manera muy puntual y bueno, en mi experiencia fue así, ¿no? También, pues hubo una preparación y esa preparación me ayudó a llegar con ese set, ¿no? Con ese mindset de lo que yo quería lograr. Y creo que afortunadamente también en el grupo en el que me tocó participar, pudieron contener muy bien también ese setting, ¿no? Y algo, por supuesto, sí, pues más cercano a la cultura de, pues la zona, en fin, donde lo hice y con muchos de los rituales ancestrales de esa zona de Sudamérica, pero recogiendo mucho este contexto también occidental, sobre todo en las personas en las que participábamos, porque más allá de los facilitadores, que la verdad es que creo que hicieron un trabajo extraordinario, también las personas influyen muchísimo, tanto en su set personal, que esa energía se contagia desde mi perspectiva, y también en la contención, sobre todo en la integración, ¿no? Después nosotros de las ceremonias teníamos sesiones de integración de 4 o 5 horas en las que cada quien platicaba su experiencia y en las que el mismo grupo ayudaba a, pues, entre a contener y a integrar, ¿no? Y después, pues, los 7 días en los que estábamos eran muchas conversaciones aisladas y bueno, y también en grupo de personas que apoyaban y que ayudaban también a dar contexto, muchísimas personas con backgrounds de psicología, de psiquiatría, muchísimos empresarios. A mí como que me cambió totalmente la visión, porque también yo pensaba que iba a llegar y iba a haber, como decías, ¿no? Pues mucho hippie y muchas personas tal vez de otras características, un poco por el estigma que yo creo que han causado este tipo de medicinas, de soluciones, de procesos, pero la verdad es que me cambió por completo. Ahora, la parte importante viene después, ¿no? Y te digo, a mí me sirvió mucho porque fueron 7 días y esos 7 días pues tuvieron parte de integración importante, sobre todo en esta, pues sí, como terapia grupal que teníamos y también muchos de los discursos que cada quien platicaba y los mismos guías compartían, pero la parte importante para mí pasó después de ir a la ayahuasca, ¿no? Yo tenía temas muy puntuales que fui a trabajar y, bueno, más bien, no que fui a trabajar, que descubrí ahí después que me puse a chambear, ¿no? Fue a reconectar con la familia de mi papá, hice una serie de actividades, me fui a la India 3 semanas, y yo necesitaba eso, yo necesitaba redescubrirme, redefinirme en ese contexto y también reconectar con mi lado paterno. Y a mí me sirvió muchísimo el poder integrarlo, pues con muchas personas que me estuvieron apoyando y demás. Pero platícanos de esa tercera pata, de la parte de integración y la importancia que tiene. Sí, bueno, a mí me parece que como lo estás compartiendo es muy ilustrativo, ¿no? Casi nunca sale lo que pensamos que va a salir en una ceremonia, si no es que nunca. A mí me salió algo puta, totalmente distinto a lo que pensaba que iba, Entonces, pero muy gratificante. no, totalmente, ¿no? Y ahí es donde creo que viene la magia, ¿no? Que a veces nos cuesta entender que no podemos entender lo que pasa allá adentro. Sí, puta, está muy cabrón, pero es cierto. Porque tú llegas y dices, es que no me siento cómodo, ¿no? Lo voy a poner en mi propia experiencia para no poner palabras en tu boca, pero creo que es bastante similar. Yo llego a esta experiencia realmente sintiéndome muy, pues, como desalineado de mi destino, como que no teniendo claro por qué no se me han terminado de dar ciertas cuestiones a nivel de negocios, atribuyéndose lo que quizá estoy bloqueado en cierta parte de creatividad, en cierta parte de la abundancia, en fin, ¿no? Y eso es lo que llega. Yo quiero resolver esto, pero pareciera que es como, quiero entrar a la ceremonia para que me den el manual, ¿no? A, B, C, D, esto es lo que tienes que hacer. Y en mi caso, fue interesante porque el proceso de mi viaje de esa primera ocasión, que también fue con ayahuasca, la ayahuasca me llevó a experimentar como todo el rango de emociones. Entonces empezamos por las emociones negativas, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo le decía ya a la ayahuasca, yo me sé cerrar, yo me sé
protegerme, me pongo mis bloqueos para que las cosas de afuera no me afecten. Eh, un- una ilusión en la que yo creía que vivía. Y entonces en este diálogo interno era como, bueno, pues ábrete, siéntelo, experimentalo, experimenta estas emociones que no son agradables, ¿no? Como el dolor, la tristeza y tal. Yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, y de repente, aquí, o sea, las manos me doblaron como, o sea, y empecé a llorar, pero un llanto como, además muy curioso porque normalmente asociamos estas emociones a un pensamiento o a una situación. Estamos tan mal acostumbrados a experimentar la emoción per se y solamente la emoción, porque desde chiquitos nos decíamos, ¿por qué lloras? No sé, igual nada más estoy llorando, cabrón, ¿no? O sea, pero no, tienes que tener una razón. Fue muy interesante porque pude tener la experiencia de experimentar la emoción sin un concepto que normalmente es lo que lo hace aflictivo y lo que lo hace que Claro, sufras. nostálgico, que es el pensamiento, ¿no? O sea, Claro, porque estoy triste por esto, ¿no? exacto. Entonces eso alimenta la tristeza y se va a hacer un círculo vicioso. Entonces aquí era simplemente experimentar ese tipo de emociones y te lo juro, yo sentía, esto es lo que debe sentir alguien que pierde un hijo. Porque, o sea, un dolor impresionante, pero no era sufrimiento, o sea, yo estaba muy sorprendido de estar sintiendo esto. No había drama, había como sorpresa. Y además decía, ay, qué cabrón se siente, ¿no? Y de ahí me lleva a experimentar, me dice la ayahuasca, bueno, está bien, ya tuviste tu dosis de dolor, ahora vamos a conectar con el amor. Y empieza a ver primero como un recuento biográfico de todas las personas que pues, en mi vida habían representado amor, familia, amigos, novias fallidas, eh, eh, de, socios, personas que de alguna manera habían influido de manera positiva en mi vida. Y empiezo a tener como este recuento de reconocimiento muy, muy expansivo, muy, muy lindo, muy enriquecedor. Y de pronto sucede algo que hasta la fecha no termino de entender muy bien qué fue lo que sucedió, pero siento que me atraviesa un tubo de luz, desde la base hasta abriendo la coronilla hacia arriba. Fue tan poderosa la experiencia que en ese momento sí hasta no me dio miedo, pues, ¿qué carajo está pasando? Porque además la luz salía por mis brazos, estaba yo en un estado, imagínate, el economista del Itama, ¿no? Sí. Volvíamos a Como Cristo, Jesucristo. como sí. Y esta luz y este poder era algo, pues, increíble, o sea, se sentía muy bien estar ahí. Y de pronto tomo conciencia que lo que estoy viviendo es estar dentro del vientre de mi madre cuando se entera que está Wow, embarazada de mí. Y que lo que estaba wow. sintiendo, eso que estaba atravesando, era el amor de mi alma. Y entonces dije, puta, esto, o sea, soy muy poderoso, tengo todo el poder, soy muy poderoso, pero ¿qué carajo hago con esto? Y entonces la respuesta viene de manera automática. ¿Qué haces con él? Pues entonces no pasa nada. Pues ahí está tu camino. Entonces digo, puta, o sea, ya es innegable. O sea, no es como que de repente te llegue el mensaje así de, no, te tienes que dedicar a esto, tienes que hacer esto. O sea, fue una experiencia que me puso en el camino, ¿no? Y entonces viene el proceso de integración. Y el proceso de integración, pues empieza muchas veces con se empieza a volver a formar nuestra identidad, se empieza a volver a formar nuestro ego, se empiezan a volver a formar nuestras creencias. Y entonces tú estás en este estado de expansión, esto lo vi clarísimo, pero de repente empiezan a entrar preguntas como, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo lo vas a hacer? Claro. Puta, como un sanador tú, cabrón, tú eres, o sea, antes me pasaba que, no sé, si a alguien le salía sangre, yo volteaba para otro lado, ¿sí? No, o sea, no Sí, estaba sí, para nada sí. en mi contemplación, en mi consideración, eso. Entonces, empieza un proceso donde bueno, parte también de la ceremonia fue si me tienes que empezar contigo. Y entonces me mostró cómo estaba, pues, todos mis órganos y tal, 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 y eso parecía los 7 infiernos de Dante, porque yo en ese momento tenía mis restaurantes, me la vivían mucho en la fiesta, estaba en el pedo todo el tiempo, comía de la chingada. O sea, no, no, Sí, no, sí. no, no era lo opuesto La buena vida, ¿no? Esa era la buena vida. a la buena vida. Y en esta imagen, imagínate que haces como si fuera una especie de colonoscopía, yo viajando adentro de mis órganos, y eran así de, ya sabes, como si salieran entidades así gritando de, por favor, piedad, trátanos mejor. Entonces, bueno,
Entonces, un poco, ¿de qué te sirve la integración y por qué es importante la integración? Porque ese tipo de mensajes a veces te quedan a un nivel simbólico muy profundo, pero dices, bueno, esto en la práctica, ¿cómo lo integro? Y una de las cosas que es un punto de partida es no metas la experiencia a la mente, no la trates de entender porque la vas a triturar, es como meterla a un triturador. Deja que se vaya sentando, darle espacio, escribe, o sea, pensemos que nuestra psique hizo esto y se está reformando y ya queremos luego pegar las piezas y decir, no, no, a ver, lo que necesito entender, necesito que mañana tengo que hacer esto o esto. De hecho, una de las primeras recomendaciones que yo le hago a la gente que va a hacer este tipo de trabajos es no tomes ninguna decisión trascendente los primeros 15 días después de la ceremonia. Que hay veces que es como en mi caso, ¿no? Tengo que ver al sanador, porque a lo mejor salgo y digo, oye, es que al día siguiente renuncio y pues no estoy diciendo que esté mal o bien, pero a veces necesitamos en ese proceso de pasar de 10,000 pies de altura a la faz de la Tierra, ir acomodando esto en cuestiones prácticas, ¿no? Y a veces, eh, y hay muchas situaciones en donde se presentan temas como, como revivir cuestiones de abuso o darte cuenta de situaciones que fueron muy dolorosas que no tenías visibilidad. Y ahí es, Presentes, sí. y ahí es muy importante el acompañamiento terapéutico, porque pues sí, puede ser muy agobiante si yo hubiera quedado con esta información, ¿no? Y en alguna ocasión tuve una persona que hizo un proceso así y que pudo ver un abuso, pero con mucha claridad de lo que, pues de una persona muy cercana a ella. Y entonces fue un proceso de irlo trabajando durante semanas, incluso meses, entendiendo que era irrelevante si el abuso había sucedido o no. Lo que era relevante era eso que representaba, por qué había salido en el viaje y qué tenía que hacer ella al respecto con esta nueva información y cómo esto podía convertirse en la fuente de muchísima ansiedad y depresión o como algo que al ir trabajando e integrando podía resolver eh, ese trauma ya en el presente que estaba ahí, pero que no estaba la persona consciente que estaba ahí, que estaba operando. Entonces, yo digo que el proceso de integración puede tomar muchos caminos. Puede ser un proceso de acomodo y de integración y un poco de ir acomodando, priorizando estas grandes tareas que a veces te deja una ceremonia como estas, de cambio de hábitos, de ponerle más atención. En tu caso, por ejemplo, que fue reconectar con la familia de tu papá. Bueno, pues a veces son esos mensajes muy claros que hay que hacerlo. A veces oye, te tienes que mover de la industria o de la chamba a la pero eso no quiere decir que salga al día siguiente. A lo mejor es, ok, vamos a planearlo, a hacerlo de la manera que sea más conveniente para ti. A lo mejor te conviene esperarte a enero, que te pagan el bono y mientras ahorras un poco, no sé. Estoy ya yéndome a cuestiones Sí. muy prácticas, pero, pero muchas veces también esto puede ayudar a emocionalmente saber manejar lo que en muchos casos sucede, que es pues, una turbulencia a veces incómoda y difícil, semanas y incluso meses después de la sesión, donde todavía se están acomodando pues, estos elementos que se movieron, que salieron, digamos, del sótano de nuestra conciencia. Y entonces yo digo que es como de repente prender las luces de toda la casa cuando estábamos acostumbrados a estar en un cuartito, pero no solamente eso, es prender ventiladores y prender. Entonces, pues de repente termina la sesión y dices, ok, ya apagaron la luz otra vez, pues ya no veo nada, porque está todo lleno de polvo, pues sí me acuerdo que había por aquí ciertas cosas y a veces es una cuestión de ser pacientes, dejar que eso se asiente, para entonces decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿En qué cosas me tengo que enfocar? ¿En qué cosas tengo que poner atención? ¿Qué hábitos tengo que empezar a transformar? Y ahí es donde está la transformación, ahí es donde está la magia realmente. ¿No? La ceremonia es una experiencia cumbre, es un pico en la vida, pero lo que realmente nos cambia, y eso todas las personas que hablan de hábitos y hablan de transformación coinciden en este punto. No es un gran cambio, no es una gran decisión, no es un gran paso o ese negocio o ese hit de conectarte en una oportunidad de inversión. Es tu mindset, como todos los días te autoobservas y vas haciendo pequeñas cosas distintas, las que al cabo de meses o incluso años representan una transformación muy profunda en tu experiencia de vida. Y ese creo que es
el mensaje que nos debe dejar la integración. O sea, cómo encamino mi experiencia a que eso se convierta en este flow de transformación. De acuerdo. Somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Y en ese sentido creo que somos el resultado de los, como decías, de los hábitos y las acciones que hacemos todos los días. A ver, esto no es magia, ¿no? No es que vayas a ir a una ceremonia y vayas a cambiar por completo. Es un trabajo de todos los días, es un trabajo de, pues, de utilizar esa información que es muy valiosa, sin lugar a dudas. Bueno, resignificarla, y coincido contigo en el tema de la integración, porque literal sales en medio del huracán, ¿no? Y no es el mejor momento para aterrizar. Hay que dejar que se asienten las cosas, poderlas interpretar. También yo creo que, mira, a mí me facilitó mucho el proceso el que yo llevaba yendo 30 años a terapia. Entonces, pues también el nivel, pues, si quieres, de inteligencia emocional y de autoconocimiento era importante. Y le supe dar la connotación a las cosas, pero me ha tocado muchas personas que salieron sin poderle dar ese significado a la experiencia que vivieron. Y puede ser también muy peligroso, ¿no? Y creo que también hay que hablar de eso de manera abierta. Es un tema muy importante que sepan con quién hacerlo, pero también es un tema bien importante si es que quieren hacerlo. O sea, también no es un tema, creo yo, para todos. Yo creo que la gente tiene que estar preparada, tiene que estar consciente de lo que va a ir a trabajar, de lo que va a ir a hacer, de que va a despertar estas emociones, estos sentimientos, estos cuestionamientos, y que tiene que estar preparado para poderlo enfrentar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ni la madurez, ni tal vez el interés de siquiera de moverle a la caja, ¿no? Y creo que es un tema también válido de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Está bien, fine, qué bueno que existan estas maneras de sanar o de resignificarte o de redescubrirte, pero pues, como dicen, ¿no? If it ain't broken, don't break it. O sea, si no está roto, no lo rompas. Y creo que también es muy válido, ¿no? En mi experiencia también hay que ser cuidadosos en cómo comunicar esto, porque pues evidentemente también puede despertar muchas inquietudes que pueden ser difíciles, ¿no? No quiero decir que en el largo plazo no puedan ser cosas benéficas, pero creo que también es algo importante que la gente esté consciente de cómo hacerlo y de cómo, bueno, de con quién hacerlo, por supuesto, pero también de si lo quieren o no lo quieren hacer, ¿no? Y también hay muchos perfiles, a ver si ya platicamos rápido de eso, porque me gustaría, bueno, nos podemos echar 7 horas hablando de esto, pero me gustaría hablar de la parte del dinero, ¿no? O sea, Sí. cómo es la industria de la ayahuasca, pero a ver si brevemente nos puedes decir nada más, para qué tipo de personas, ¿no? Sé que personas que tengan algunas, en fin, como antecedentes de familiares con enfermedades como bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, no lo pueden hacer. Pero si nos platica rápidamente qué personas de plano deberían tener cuidado con esto, consultar con su médico y a ver si después de esto ya le entramos a la industria de los psicodélicos, que es Venga, la parte importante. yo te diría que la primera respuesta que me viene cuando dices quién debe hacer esto, debe hacerlo alguien que esté dispuesto a morir. O sea, que esté dispuesto a morir en diferentes facetas y no sabes qué parte de ti va a morir, ¿no? O sea, porque esto es fácil Mira. contradecir. Quiero morir, quiero que muera mi adicción, pero todo lo demás no. ¿No? Entonces, o quiero que muera mi miedo al éxito, pero, o sea, entonces realmente creo que es un proceso de muerte y es un proceso de muerte-renacimiento. Pero para poder renacer necesitas morir primero y para poder morir, pues necesitas estar muy consciente de que todo lo que son tus apegos se van a amplificar y van a ser realmente el desafío de tu sesión. Soltar lo que sabes, soltar lo que crees que sabes, soltar lo que es tu entendimiento de la realidad. Entonces si eres una persona que no está necesariamente en ese punto, ¿no? Paola contaba una historia de un cuate que le dijo, oye, yo quiero ser un psicólogo, pero quiero pedirte varias. Una, no quiero ver a Dios, ¿no? No quiero cambiar mis hábitos y quiero seguirme llevando con mis mismos amigos. Dijo, no, güey. ¿Qué no Aquí quieres no hacer, es. güey? Pero, ay, me encanta mi chamba y no quiero también un tema así, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones que están contraindicadas muy específicas para cada sustancia, pero las generalidades son de personas que están bajo tratamientos psiquiátricos, particularmente antidepresivos y ansiolíticos. Eh, También personas que tienen antecedentes particularmente de bipolaridad y esquizofrenia en su propia experiencia de vida y si algún familiar o hay una herencia de varias personas que han padecido este tipo de enfermedades mentales, vale la pena
a hacerle doble clic. No necesariamente es un no-go, a veces sí, pero la persona tiene que estar en un punto pues de bastante estabilidad para poder enfrentar este proceso. Entonces, digo, ya afortunadamente ya hay mucha literatura de prevención de riesgos. A veces pasa que los mismos facilitadores no hacen la chamba de hacer el chequeo de si la persona tiene los antecedentes o no, y eso hace de las sesiones muy peligrosas. Yo mi recomendación es, si tu facilitador no te hace un cuestionario médico exhaustivo, pues no vas por buen camino. ¿No? Si no te hace estas preguntas, por lo menos de saber a nivel de salud cómo estás, pues quizás no sea a lo mejor el facilitador más consciente de los riesgos que esto puede traer. Pero al final ya cada uno es responsable también. Entonces, si Claro. estás escuchando este podcast y estás en antidepresivos y aún así te metes en una sesión, pues ya es responsabilidad tuya no haberte informado o metido a ver con más claridad cuáles pueden ser los riesgos. Entonces, yo creo que esos son los Me principales. encantó, me encantó, me encantó lo que dijiste de alguien que esté dispuesto a morir, porque es cierto. En fin, la experiencia, la ceremonia, cuestiona pues, esos apegos, como dices, y ese estilo de vida, y tienes que estar dispuesto a morir si es que quieres renacer, ¿no? Y pues claramente esos son estados en los que por lo general no están todos los seres humanos. Entonces, es un tema que creo que es importante, pero por otro lado, pues también es muy sanador, ¿no? Y por eso compartimos la experiencia. Ahora sí, mi querido José, vamos a entrarle a la parte del dinero, porque estamos en Rockstars, carajo. Platiquemos de, ya después de una hora de conversación, vamos a entrarle. Y sé que tienes un par de actividades, te agradezco muchísimo el tiempo, pero No, platiquemos de la industria feliz. de los psicodélicos, porque en Estados Unidos van muy avanzados los famosos trials estos, las pruebas de la FDA, de la Food and Drug Administration, de la Administración de Drogas y Alimentación, para autorizar algunos psicodélicos. Puntualmente entiendo el LSD y la psilocibina están ya en fases finales. El Y pues MDMA, MDMA, el MDMA. MDMA y psilocibina, sí. MDMA y psilocibina. Y bueno, hay muchísimas personas allá, como decías, en fin, mencionaste a muchos de ellos, pero también a gente pues, muy importante como Tim Ferriss y otras muchas personas con mucha personalidad que han sido pues, impulsores de esta industria de los psicodélicos. Y pues se va a abrir una puerta importante, ¿no? Porque es una nueva tecnología, digo, tecnología ancestral si quieres, ¿no? La parte que conocemos más medicinal de plantas, pero platícanos de la industria de los psicodélicos y cómo ves esto que se manifiesta. Hay un dato que a mí me parece que es como el punto de partida, ¿no? Que es 1.4 trillones de dólares, o trillions, porque luego ya sabes. Son billones Aquí en le metemos. español, sí. Sí, exacto. Pero trillones, dejémoslo en trillones, aquí somos rockstars. Ya es un montón de lana. 1.4 trillones de dólares es lo que se estima que le cuesta a Estados Unidos, eh, o sea, le cuesta en productividad pues en Medicinas, sostener tratamiento, ¿no? medicinas, en tratamiento. eh, Ese es el costo de las enfermedades que podrían ser tratadas con psicodelia. O sea, Madre. tú estás hablando de pues, digo, Gran problema quizás es de económico. un gran problema económico o de un gran potencial económico. El poder resolver de manera mucho más sostenida, o sea, más allá de la parte compasiva, decir, pues la gente está sufriendo, porque pues, este costo tiene que ver con gente que está en estrés postraumático, que pues, el ejército tiene que mantener, porque no pueden tener una actividad normal, más todos los subsidios más lo que esa persona deje de producir, ¿no? En una economía. Entonces, pues te habla muchísimo pues, de la gravedad del problema de salud mental a nivel económico. Y obviamente en estas estimaciones pues tiene influye muchísimo también el peso que tiene en la productividad la gente que está con depresiones, la gente que está con adicciones, etc, etc, etc. ¿No? Entonces, se estima que para el 2030, o sea, hoy hay más o menos unas 60 empresas públicas, alrededor de 8 de ellas están en el Nasdaq, por ejemplo, que están desarrollando diferentes modelos de negocio para poder aprovechar esta nueva eh, ola de salud mental que va a detonar a través de la psicodelia cuando la FDA valide que son tratamientos pues que funcionan para tratar
estrés postraumático, particularmente ese es como el punta de lanza con MDMA, que ahí hay una virtud muy grande, que es pues una de pues la parte de la población que más se ha visto beneficiada de estos trials de investigación, tienen que ver con veteranos del ejército, que pues es como donde hay un PTSD muy puntual asociado a pues, una causa que es bipartidista y todo el mundo está interesado en que Sí. ¿no? Veteranos, Los sanen. veteranos sanen, y entonces cuando se empiezan a ver estos resultados tan prometedores, pues republicanos que quizás serían un poquito más resistentes al avanzar en este tipo de regulaciones, pues están a favor, al igual que los demócratas, entonces empieza a ver ahí como una ventana muy interesante. Entonces, cuando el FDA apruebe, y esto parece ser que va a suceder en los siguientes 2 años, probablemente antes, este tipo de tratamientos, pues entonces se detonan un montón de industrias relacionadas con esto, desde clínicas donde se puedan dar este tipo de tratamientos. Entonces, hay varias compañías que están desarrollando o que planean ser proveedores de estos servicios. Y también, pues, esto ha detonado muchísima investigación alrededor de diferentes patentes y diferentes componentes que puedan, de alguna manera, validarse para diferentes padecimientos, alterando algunas de estas sustancias. Hay una línea de investigación interesante donde se busca quitarle el componente psicodélico a la psilocibina o a algunos psicodélicos para prácticamente convertirlo en una capsulita que te puedas tomar todas las mañanas, que tenga las propiedades antidepresivas que tiene la psilocibina, pero que no tenga el componente de viaje. Eh, Quizás quienes ven este tipo de procesos más desde un entendimiento místico y espiritual, pues no le tienen mucha fe a ese tipo de investigaciones, pero yo creo que o sea, estamos como en el gold rush, ¿no? De ver qué potenciales y obviamente quién se apropia de este tipo de modificaciones con sus buenos debates éticos de qué tan ético es patentar algo que viene de la naturaleza, pero no me quiero meter en ese tema. Se estima que la industria para 2030 va a valer entre 5 y 6 billones de dólares en Estados Unidos y una parte del mundo. Generalmente estas cifras contemplan también Europa. Y pues, es que no extraña estas dimensiones de industria cuando prácticamente una quinta parte de la población de Estados Unidos está medicada. O sea, Claro. con un antidepresivo, con un ansiolítico. Cuando tienes una crisis de salud importantísima de sobredosis de opiáceos, que pues mucho de esto se puede tratar, se puede trabajar con este tipo de sustancias. Eh, pero también representa retos muy interesantes, ¿no? Se estima que se van a necesitar alrededor de 50,000 terapeutas, ¿no? Para poder asistir a este tipo de sesiones y pues, y todavía no está claro qué tiene que tener ese terapeuta, ¿no? Sí tiene que tener, y además como entrenas a los terapeutas en una práctica que todavía es ilegal en la mayoría de los estados, en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Entonces, pues, hay muchos ya programas donde la gente puede hacer su capacitación en línea para ser terapeuta psicodélico, pero yo digo, bueno, tú te subirías a un avión que lo pilotea un güey que se echó un curso en Zoom, dirías, puta, Un no curso sé, online, sí, un sí. curso online, pues dirías, no tan seguro. Entonces viene ese reto de, de cómo generar esta fuerza laboral que se va a requerir para darle servicio a toda esta población. Y, y ahí es donde yo creo que México, está, como siempre, ante estas grandes oportunidades, luego no estamos muy despiertos, pero pues yo creo que de tu auditorio muchos ya podrán pegar las piezas y hay muchísimas oportunidades. Uno, entrenar este tipo de terapeutas. Dos, eh, pues estos procesos, justamente por todo el tema regulatorio en Estados Unidos, como lo es en general el sistema de salud en Estados Unidos, se vuelve muy caro, ¿no? Y si no tienes un seguro de gastos médicos que lo cubra, pues una sesión de psilocibina o un tratamiento de psilocibina, pues a lo mejor va a andar arriba de los $15,000, cuando pues en Claro. México eso podría ofrecerse pues con un valor mucho más Sí, bajo y aún así ser un gran negocio, ¿no? Entonces, yo creo que
Hay algunas asociaciones civiles que ya están empezando a cabildear estos temas a nivel del Congreso, Ok. porque además tenemos otro componente, o sea, tenemos la credibilidad en México histórica y tradicional, tanto Claro. de hospitalidad como de salud, como de la parte tradicional de, pues, de los curanderos y los chamanes y las diferentes tradiciones que han usado el peyote o la psilocibina en diferentes contextos. Entonces, o sea, digamos que como país tendremos la marca, tendremos el producto, tendremos el, o sea, la fuerza laboral para, para cubrir muchas de estas demandas que se van a detonar a partir de que esta industria se abra. Y yo creo que es algo que, pues, que no estamos viendo, ¿no? O que lo queremos llevar un poquito a la parte. Yo he escuchado ya de varios proyectos de gente que quiere poner una clínica para este tipo de cosas en algunas zonas, muy orientado al mercado high-end. No está mal, pero creo que, o sea, creo que podría haber pues una industria mucho más grande en México que se salpicara de todo este proceso y que además eventualmente también pudiera servir a tratar a la gente, a nuestra población, ¿no? O sea, no nada más pensando en lo que va a salpicar el mercado americano, ¿no? O sea, en Sí. México el nivel o sea, estamos creo que a niveles de Zimbabue en cuanto al número de psiquiatras por habitante. No me O digas. sea, yo escuchaba el otro día una amiga que es psiquiatra, me decía, es que creo que en México hay, no me acuerdo la cifra, pero aproximadamente, o sea, menos de 5,000 psiquiatras en todo el país, ¿no? Y Wow. además, pues, la mayoría de los psiquiatras, a lo mejor todavía con la vieja escuela, muy arcaicos de te doy el chocho ¿no? Sí, sí, sí. Sin juzgar la profesión, pero entonces, pues hay una gran oportunidad, yo lo veo aquí, hay que ser muy cuidadosos y también esto, creo que en Estados Unidos empieza a tener un movimiento que puede jugar un poquito en contra. Cuando hay mucha lana, pues también hay mucha publicidad, ¿no? Se empieza a hablar mucho de estas Claro. sustancias, pero los medios hablan de la sustancia, ¿no? Porque eso es lo sexy, no hablan de la terapia. ¿No? ¿Y qué Ya. pasa? Pues entonces el mensaje que recibe la mayor parte de la gente es, ah, si los honguitos sirven para sanar, pues entonces si me tomo 10 en una fiesta, pues no va a pasar nada, porque no me va a sanar, ¿no? Sí. O yo me los tomo, ¿para qué voy a ir con un terapeuta? Pues me los tomo yo en mi casa y tal. Y obviamente, pues ahí es donde empiezan a suceder situaciones, accidentes, eh, pues cuestiones que sí son, no porque la sustancia sea peligrosa, particularmente la psilocibina, no porque sea peligrosa per se, sino porque a veces detona procesos en la psique de la persona, ¿no? Desde una depresión hasta un brote psicótico, que pueden ser muy peligrosos para la integridad de la persona. Entonces yo creo que aquí es donde va a venir un ajuste, va a venir yo creo que una corrección, como en los mercados, cuando se crean estas como grandes expectativas, Burbujas, sí. estas burbujas, donde, pero quizá la burbuja más que económica, porque todavía no es una industria que esté generando. O sea, hay muchas empresas que están cotizando, pero por la promesa de lo que van a generar después. Pero creo que sí va a haber una corrección muy importante a nivel de las expectativas y a nivel del rush del mainstream, de decir, ya encontramos la cura para estudios prometen. Entonces viene aquí un proceso interesante y evidentemente con el riesgo de que vuelva a pasar lo que pasó en los 60, que es ante el abuso en el uso, pues sucedan accidentes, la opinión pública cambia de parecer y de Sí. repente pues los políticos que tienen la piel muy delgadita digan, no, esto hay que volverlo a cerrar. Entonces, todavía no podemos cantar victoria, creo que la experiencia de los 60 ha ayudado a que, por lo menos en Estados Unidos, se le dé un tratamiento muy consciente, muy cuidadoso, cómo se investiga, o sea, de ir paso a pasito sin esta prisa de todo lo tiene que hacer todo el mundo. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a que esta industria pues, realmente nazca y se consolide y represente una muy profunda solución para muchos problemas de salud mental en el mundo, pero todavía tenemos que irnos con pie de plomo, ¿no? Con pies de plomo. Pues qué interesante, digo, el tamaño de la oportunidad, lo que se va a manifestar hacia adelante, pero sobre todo yo me quedo, José, con todo este tema que menciona sobre la infraestructura que se tiene que desarrollar alrededor, porque pues, es una realidad, ¿no? O sea, si al final del día se va a materializar esto en un beneficio para la sociedad, que después se traducirá en un bienestar económico para las personas que participen dentro de eso, pues se necesitan más asociaciones que estén empujando esto en las agendas políticas, se necesitan más personas
que también salgan a dar un poco su punto de vista, de expertos, desde médicos, que sé que hay mucha investigación en ese frente, por supuesto psicólogos, psiquiatras, y otros muchos empresarios que estén fomentando y buscando estas oportunidades. Yo en lo personal estoy activamente buscando oportunidades de inversión pues con los distintos vehículos en los que participo en esta industria de los psicodélicos, porque la verdad es que me parece que, como dices, pues puede cambiar mucho el panorama desde el punto de vista social, ¿no? Y por supuesto la parte económica creo que es parte de ella. Pero pues yo haría un llamado a todos, ¿no? Los distintos agentes, a los empresarios, a los financieros, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los activistas, a que participen, si es que esto es algo que les ha llamado la atención, los doctores, médicos, por supuesto, o es algo en lo que estén involucrados, ¿no? Que te busquen a ti, que me busquen a mí, me buscaron hace poco también de Sudamérica un par de grupos empresariales que están empujando algunas de estas actividades y bueno, pues que como sociedad, las personas que creemos que esto no nada más es una oportunidad económica, sino es una oportunidad para que la sociedad pueda sanar o por la que la sociedad pueda ser más productiva, también lo hagan de esa manera. Pero en este contexto, platícanos ya por último, José, de, además de la parte de sanación para la gente que pueda tener PTSD o la gente, como fue en tu caso y en el mío, que estaba buscando como redescubrirse en esta segunda mitad de nuestras vidas, también sirve para temas de performance, ¿no? Ya han habido muchísimo, bueno, performance y creatividad, sobre todo la creatividad creo que es un tema bien importante. Digo, se escuchó mucho también, pues que parte de las personas que visitaban a María Sabina eran los Beatles, los Rolling Stones, mucha gente con esta parte creativa. El mismo Steve Jobs hablaba muchísimo de que hacía LSD en distintos formatos. Y también hay una parte de productividad, ¿no? Yo me encontré con muchísimos empresarios, con muchísima gente que también entre que hacen microdosis a veces de psilocibina o utilizan estas actividades también para, pues sí, recabar información y poder ser más asertivos, tener más claridad de lo que necesitan hacer, porque, pues claro que detrás del profesionista hay una persona, y si la persona no está bien, el profesionista tampoco lo va a estar. Entonces, platícanos esto más en el sentido de creatividad y performance y cómo alguien, más allá de la parte de los traumas o no que pueda tener, lo puede usar a su favor. Mira, la parte de creatividad, te daré una explicación muy de palitos y bolitas para este, no meternos en demasiadas complejidades, pero básicamente imagínate que nuestros procesos, como está diseñada nuestra mente, es a repetir caminos conocidos, ¿no? Okay. Ese gran repetidor de caminos conocidos es lo que llamaríamos en psicología el ego, ¿no? Que es Okay. pues lo que ya esté por ahí, ¿no? Por ahí me voy, por ahí me voy, por ahí me voy. Pueden ser reacciones emocionales, pueden ser la manera en que enfrento una problemática y las soluciones que normalmente se me ocurren. Y una de las cosas que está demostrado que está sucediendo con este tipo de sustancias es que se activan caminos alternativos. Entonces piensa que tú siempre veías el camino entre A y B con una línea y de repente resulta que hay 7 líneas diferentes. Y eso se ha demostrado que este tipo de sustancias pueden activar estas nuevas conexiones neuronales que nos pueden llevar desde tener un mayor discernimiento, o sea, una mejor capacidad de reacción, desde que se me cerró el coche y yo ya estoy inventando madres, poder de repente decir, pues a lo mejor hay otras alternativas, ¿no? Y actuar distinto a, evidentemente, la forma en que podemos encontrar soluciones a distintos problemas. Es una realidad, el Silicon Valley está fundado en LSD, todo el valle, y se ha utilizado a nivel de performance, eh, creo que desde el mismo entendimiento, cuando amplificas los cuerpos a lo Claro. mejor en una dimensión mucho más baja, con una microdosis, todo tu sistema de pensamientos y tus sistemas emocionales operan con más autonomía. Entonces, yo creo que mucho de lo que nos bloquea a nivel de encontrar soluciones o enfrentar nuestros distintos procesos de toma de decisiones como empresarios tiene que ver con estos nudos, cuando no está amplificado, cuando hay un nudo emocional, ¿no? Cuando de repente, y a veces no lo podemos ver, ¿no? Por eso Jung hablaba de las sombras, pero en el fondo creemos que decidimos por lo que sabemos, pero en realidad 90 y altos por ciento de nuestras decisiones vienen por emociones, ¿no? Entonces, y a veces, o al revés, de nuestra inacción o de nuestra procrastinación, está ahí atorada en estos nudos que a veces ni siquiera somos capaces de identificar. Entonces,
Obviamente, con esto no quiero sonar a que, vaya, mañana háblenle a su dealer de confianza y empiecen a hacer microdosis, porque también Sí, tienen consecuencias y hay que acompañarlo, porque en esta amplificación también se van a mover procesos emocionales. O sea, en esta amplificación también puede ser que sí, qué padre, mi microdosis, un mes, sí me siento mejor, me siento más enfocado, me siento con más claridad, pero de repente ya se me empezó a mover un tema emocional pues, que no tenía claro, pues se está amplificando también, ¿no? O sea, no puedes nada más decir, amplifícame el cuerpo intelectual, pero no me amplifiques todo lo demás, ¿no? Y pues ahí es donde hay ciertas reservas, yo siempre recomiendo, incluso en un proceso de microdosis, tener cierto acompañamiento terapéutico, porque se van a mover estas cosas. Yo estoy convencido de que esto es una enorme herramienta para desarrollar las aptitudes que va a necesitar el líder de la siguiente generación, ¿no? Que es ok, la capacidad o sea, la intuición, o sea, el dejar de estar en esta jerarquía de la mente es la que domina todas mis decisiones y reconocer que hay otro procesador, que es el procesador de las emociones, que si sé cuándo utilizar un procesador u otro, voy a ser mucho más acertado en escuchar mi intuición, bueno, no hay un solo líder respetable que no hable de intuición, como ese edge, porque pues al final del día lo demás es información, y eso pues, es un commodity. claro. Lo que realmente te hace tomar una decisión es decir, por aquí la oportunidad es intuición, y después lo validas, ¿no? Después ya le hablas a tu equipo, le dices, háganme la corrida financiera, pero lo va para acá, ¿no? ¿Cuántas veces el líder no se detiene dudando de su intuición y dice, no, espérame, tengo que analizarlo, tengo que pensarlo y me tengo que convencer antes de tomar la decisión? Y a lo mejor esas horas o esas semanas o esos meses de duda o de falta de confianza en la parte intuitiva es la diferencia entre aprovechar una gran oportunidad o dejarla ir, ¿no? Entonces, el primero sería intuición, el segundo sería enfoque. O sea, cuando estás Ujú. emocionalmente resuelto, o más resuelto, no voy a decir ya resuelto al 100%, cuando, cuando puedes identificar tus emociones como parte de un proceso natural y no reprimirlas, ahorras un montón de energía. Pareciera que no, pero ahorras un montón de energía y esa energía se va al enfoque, porque entonces, o sea, te puedes hacer, eh, te vuelves disponible cuando una persona está en tu oficina, ¿no? No está en el rush y tal, y el nervio y el estrés y tal, o sea, puedes estar presente, puedes evaluar las situaciones sin que haya dentro este miedo de, híjole, ya se va a acabar el mundo si la riego con esto. Y yo creo que cuando logramos de alguna manera acomodar los procesos intelectuales y los procesos emocionales, vamos a ganar enfoque, vamos a ganar claridad. Eh, Conciencia es eso, es este clutch, donde le podemos meter clutch, podemos separar mis procesos intelectuales de mis procesos emocionales y cortar historias que la cabeza empieza a generar, ¿no? Que no nos sirven de nada, ¿no? Te llega el mail del cliente que te está diciendo, sabes que ya no quiero trabajar contigo y ya estás pensando que vas a morirte solo y que tus hijos van a estar en la esquina pidiendo limosna. Es Sí, inútil sí. y cuesta un montón de energía llevar esos procesos intelectuales y no te ayudan a resolver la situación, ¿no? Y creo que una parte que es muy importante, y con esto me gustaría cerrar, es te vuelves muchísimo mejor comunicador, porque, porque dejas de ser un comunicador reactivo, dejas de ser el que escupe sus emociones en una sala de juntas porque está frustrado, ¿no? Porque es incapaz de ver que lo que está sucediendo ahí es una constelación muy parecida a su historia familiar o sus heridas primarias. Y cuando empiezas a trabajar en ti, cuando vas descubriendo cuál es la raíz a veces de ciertas emociones, cuál es la naturaleza de tu herida, entonces puedes de alguna manera volverte un interlocutor muchísimo más asertivo, muchísimo más claro. Y lo más importante de comunicar, aprendes a escuchar y aprendes a escuchar en todas las dimensiones, porque si tú ya lo viviste para ti, tú sabes que cada persona que se acerca contigo con un tema, con una duda, con una preocupación, con un reclamo, es su historia, no la tuya. Claro. Y eso te puede llevar a estar en un lugar de muchísima compasión, ¿no? Y cuando digo compasión no es así de, hey, ven, no te, o sea, es saber, uno, que no es tu historia, que eso no tiene por qué a ti detonar ninguna reacción emocional, y, y aprender a realmente comprender.
cuál es la naturaleza de lo que se me está presentando en este otro ser humano cuando me está a lo mejor reclamando algo, cuando me está exigiendo o pidiendo o acusando al de al lado porque no le entregan el trabajo a tiempo. Y desde ahí, al escuchar realmente, al estar disponibles para el otro, nuestro estilo de liderazgo se transforma, te conviertes en un líder pues que las personas empiezan a seguir más allá de los resultados también por la relación que estableces con ellos. Entonces, para mí es una herramienta poderosísima, pero que va de la mano con un profundo y a veces no tan agradable o incómodo proceso personal. O sea, va junto con pegado. ¿No? Sí. Si de parte hay ayahuasca para mañana llegar y romperla en la chamba, pero no quiero hacer la chamba de sacar los cadáveres del baúl, no, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que está No bien. lo pudiste haber dicho mejor. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Coincido en todos los puntos y como dices, es incómodo y es trabajo, no es recreativo y hay que ser muy cuidadoso con esto. Me encantó la manera de lo que dices, José. Yo creo que más allá del performance y todo esto y la creatividad, que sin duda yo he percibido esa reconexión o reprogramación del cerebro en múltiples facetas, es sobre todo el liderazgo, ¿no? Porque esas virtudes o características que te voy a desarrollar sin duda son fundamentales para pues los empresarios líderes y demás de nuestra generación y de la siguiente generación, ¿no? José, 2 preguntas rapidísimas, 30 segundos. La primera es tu libro favorito. Uno. Aura de Carlos Fuentes. Aura de Carlos Fuentes, perfecto. Y la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra, más filosófico. Puta, qué buena pregunta. Yo creo que mi mejor inversión ha sido en mi proceso individual, en dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo a darme cuenta y hacerme responsable de mis issues, de mis temas. Sin duda, la mejor inversión que he hecho. José, qué gran manera de cerrar el podcast, creo que muy congruente con todo lo que hemos platicado, pues una de las conversaciones que más he disfrutado, honestamente. No me sorprende, ya sabía que iba por ahí. Te agradezco muchísimo, eres un rockstar del dinero, de la vida, del crecimiento y pues de muchos de los temas que creo que van a ser fundamentales en los próximos 10, 20 años. ¿Dónde te puede buscar la gente, José? Eso creo que es súper importante. Eres una persona en la que confío mucho y creo que puedes darle mucho contexto a las personas que te puedan buscar con distintos temas. Yo te diría que mi especialidad cada vez más está siendo trabajar con empresarios, con gente que está en posiciones de alto liderazgo y ayudarlos a acompañarlos en este proceso de descubrir este otro tipo de planos de la realidad que a veces nos asustan. Entonces, con toda la confianza se pueden acercar a mí a través de mi cuenta de Instagram, creo que es lo más fácil, que es @casasjose, o a través de la cuenta de Instagram de Feel Reborn, que es el proyecto que tengo para trabajar con grupos, que es @feel, como de sentir, .reborn, también en Instagram. Y también mi correo electrónico, que es josecasas, @feelreborn.net. En cualquiera de esos medios soy bastante rápido para contestar. Y bueno, pues agradecerte nuevamente el espacio y agradecerte nuevamente esta labor de comunicar, que es ahorita en lo que todo esto va empezando a fraguar, pues la tarea más importante para que la gente tenga herramientas para decidir correctamente cuando se enfrenta a este tipo de oportunidades. José, pues sin más, te agradezco muchísimo. Fue una conversación súper nutrida y, en fin, busquen a José. Y Y hay que invertir en estas cosas, hay que invertir desde el punto de vista personal y también pues los que se animen en la parte empresarial, activismo, psicología. Hay mucho que esto va a dar en los próximos años. Entonces te agradezco muchísimo, José, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Javier, mil gracias por todo y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.